extraño. La angustia debe ser uno de los sentimientos más inmovilizadores que padecemos los seres humanos durante nuestra vida. Hay una cantidad increíble de cosas que nos producen angustia, cierta incertidumbre, cierta falta de claridad en nuestra vida o en lo que nos está pasando. Y la mayor parte del tiempo estamos no solamente en contacto con nuestra propia angustia, con nuestros propios miedos o con nuestras propias confusiones, sino que conforme vamos relacionándonos y conforme vamos comunicándonos con otras personas, nos estamos poniendo en contacto con la angustia de otros, y con ese cúmulo de cosas que pasan en la mente cuando la gente está confundida o no tiene claridad. Y por otro lado, además, vivimos en un momento en el que la comunicación, no solo la de los medios de comunicación grandes o poderosos, sino la de los seres humanos normales como ustedes y como yo, pareciera toda esa comunicación diseñada para provocar angustia. No parece dar opciones, sino parece solamente enunciar desgracias, ya sea desgracias en la práctica o desgracias discursivas o ideas lamentables o cosas diseñadas pues para confundirnos, ¿no? Y bueno, obviamente a todos nos pasa, quizás más de lo que debería, esa confusión. Había un filósofo danés del siglo XIX, muy famoso, llamado Søren Kierkegaard, quien, por otro lado, era un filósofo cristiano. No sé si llamarlo católico, porque tenía siempre tuvo una fuerte distancia de la Iglesia como institución y de las religiones organizadas, pero era un filósofo creyente en Cristo. Y al mismo tiempo se le considera el padre del existencialismo. Y hay quienes lo consideran también uno de los padres del individualismo. Pero como quiera que sea, este filósofo danés, muy al principio de su carrera, escribió un libro muy interesante llamado El concepto de la angustia. Y en ese libro, además de relacionar la angustia con ciertos conceptos bíblicos como el pecado original y cosas así, Kierkegaard comparó la angustia con el mareo. Y él ponía como ejemplo cuando una persona está asomada hacia un abismo, ¿no?, en la orilla de un precipicio o lo que sea, y está sintiendo esa sensación de vértigo, esa especie de llamada del abismo, frente a ese ser diminuto que somos nosotros parados a la orilla de lo único que nos sostiene en nuestra seguridad, ¿no?, en lo que creemos tener claro. O en lo que creemos dominar, ¿no?, que es el suelo firme. Y Søren Kierkegaard decía que, de alguna forma, el estar en ese precipicio, el estar contemplando ese precipicio, provoca en nosotros una disyuntiva, porque parecía que ese vacío tan amenazador que está enfrente de nosotros es algo indeseable, es algo terrible. Pero él lo comparaba con la de libertad, con el hecho de ser libre. Y decía que la mayor parte de las personas sentimos la angustia o sentimos angustia por no poder tomar una decisión frente a ese vacío, que representa la libertad pero también representa lo desconocido, que representa sobre todo
una toma de decisión. Representa lanzarse hacia algo que no sabemos cómo va a resultar, en oposición a un estado previo, que podemos llamarlo pasividad, pero eso sería un juicio, simplemente un estado previo, que nos resulta conocido y por lo tanto nos resulta incluso cómodo, nos resulta seguro, ¿no? Y él planteaba de alguna forma que esa toma de decisión, esa angustia frente a la toma de decisión, viene de la mano de una responsabilidad frente a la toma de partido. Es decir, que uno al tomar una decisión, sea la que sea, frente a cualquier disyuntiva, toma partido y por lo tanto tiene que actuar en relación con esa toma de partido, con esa decisión que uno ha tomado. Y en ese momento finaliza la angustia. Es decir, que el antídoto contra la angustia, según Søren Kierkegaard, sería tomar partido. Y en este momento en el que toda esa angustia diseñada, toda esa angustia de diseñador que nos están poniendo enfrente, toda esa información y toda esa confusión y toda esa sangre y todos esos discursos violentos y que niegan a los otros, en fin, todas esas cosas o que nos niegan a nosotros mismos, si les ocurre ser parte de uno de los grupos odiados del momento, toda esa angustia lo único que nos está diciendo es primero que somos conscientes, que nos estamos dando cuenta, lo cual decía Søren Kierkegaard que era una de las grandes ventajas de no ser un hombre natural, de ser un hombre cristiano, decía él, ¿no? Como filósofo cristiano. Pero podríamos traducirlo simplemente como una de las graves ventajas, o de las grandes ventajas, de ser una persona consciente, comillas, signifique eso lo que signifique. Es decir, una persona que se da cuenta. Así que la angustia no necesariamente es algo negativo, es un estado frente a la conciencia, frente al conocimiento, por llamarlo de alguna forma. Y decía por otro lado que tomar partido, es decir, ponernos en algún punto del mapa de eso que está pasando, de toda esa información que tenemos y que teóricamente provoca nuestra angustia, termina con la angustia porque nos obliga a la acción, nos obliga a movernos. Y bueno, en esta historia que estamos atravesando como personas y como sociedades y como individuos, digo individuos porque Søren Kierkegaard es el padre del individualismo, o hay quienes lo consideran así, por lo menos el moderno. En esa historia que atravesamos como personas tenemos toda esta carga de angustia y habría que empezar a hacer algo al respecto. Por lo menos saber que al decidir no hacer nada al respecto, estamos tomando una decisión y tendríamos que terminar con esa angustia. Tendría que terminar la angustia para nosotros. Pero quizás tal vez también entender, quizás tal vez, ¿qué tal? Quizás también entender que al decidir no hacer nada, estamos tomando partido. Es decir, que no hay decisión sin toma de partido. Y quizás también allí siempre viene la pregunta retórica o no, de qué lado queremos estar, de qué lado nos sentimos más cómodos estando. Si del lado de los que al no hacer nada toman partido por lo que sea que consideremos negativo o deleznable o terrible de lo que está pasando en la realidad, o si tomamos partido por otra cosa, por las personas, quizá por los más débiles o quizás por aquellos que están en más desventaja frente a todos esos impulsos de odio y de maldad
signifique eso lo que signifique. Ojo que en este caso, por supuesto, las disyuntivas no están solamente en relación con el gran mapa de la historia o con el gran mapa de la realidad, sino se relacionan con todo lo humano, se relacionan con todo lo que nos ocurre, con todas las decisiones, sean personales, íntimas, quizás incluso qué vamos a comer el día de hoy, es decir, cotidianas, las decisiones más mundanas que se pueden imaginar, o con nuestra relación como individuos, con el mapa de la historia, con la verdad de la historia humana que, nada, está allí, formamos parte de ella, queramos o no, y nos está llamando a decidir. En fin, que le pase en su corazón. Extraño. Daniel.